8:42, porque Félix, cuando creímos haberlo visto todo, sucede una escena que pues yo todavía no entiendo honestamente en el Congreso de la Ya República, sé de qué me donde va a hablar. someten a votación una proposición Una para ver si evacuación. evacúan o no el Capitolio En medio del temblor. cuando acaba de temblar. Sí, muy particular. Creo que es la única votación en un congreso en el mundo No. que se ha sometido tal tema a discusión. Pues es que yo le decía a Julio más temprano que yo tuve que ver el video varias veces y buscar si no era inteligencia artificial porque me resistía a creer lo que estaba viendo. Pero lo que uno se pregunta entonces es si así funciona el protocolo en el Congreso cuando hay una situación que amerita evacuar el Capitolio Nacional, o dónde está la falla. Pero para ilustrar un poco mejor a nuestros oyentes, quiero que escuchemos el momento en el que pues se somete a votación esa proposición del pacto histórico para pedir que evacúen el recinto los congresistas, pero además, si no fuera ya suficiente con que sometan a votación el tema, pues lo curioso del resultado. Escuchemos. Cierra el registro, señora secretaria, y anuncia el resultado. Señor presidente, se ha cerrado el registro. Por el sí, 24 votos, por el no, 30. En total, 54 votos. Ha sido negada la proposición de evacuación. O sea, además de todo, Félix, negaron la evacuación. Sí. Pero bueno, igual ya para qué, quién sabe, ¿cuántos minutos habían pasado, Laura Daniela? 30, 40 minutos, Marcela. No, pues sí, ya también para qué iban a evacuar después de 30 minutos. No, Pero alegan muchos congresistas pudieron presentarse réplicas. Y en ese No, caso- y este es un tema que hemos aprendido después de este doloroso terremoto que vivimos el pasado 10 de agosto. Es un tema que hay que también nos produce risa, pero que hay que tomarlo con la mayor seriedad, porque estamos hablando de pues unos procedimientos que pueden ser indispensables, fundamentales para lograr salvar vidas. Y por eso, Laura Daniela, pues cuéntenos un poco más de lo que sucedió ayer, de quién fue la idea de presentar la proposición, y bueno, y salude a sus invitados. Sí, Marcela, pues mire, justo en ese momento estaba presidiendo, de hecho, el senador Manuel Virgües, vicepresidente del Senado, del partido Mira. ¿Por qué no evacuaron? Pues tomaron esa decisión por temor a que los congresistas no volvieran a trabajar después de la evacuación por el sismo. Pues como estaba presidiendo, se lo decía el senador Manuel Virgües del partido Mira, vicepresidente del Senado, lo saludamos a esta hora. Muy buenos días y bienvenido a los micrófonos de Caracol Radio. Buenos días. Bueno, muchas gracias. Agradezco a Caracol en primer lugar que se hayan comunicado con nosotros para escuchar nuestra versión. En efecto, estábamos sesionando normalmente y para colocar en contexto a los oyentes y a todos ustedes. En ese momento ya había pasado 30 minutos de que había temblado, había ocurrido el movimiento sísmico. Llegan unos senadores a decir que había temblado, que procediéramos a evacuar. Ahí la primer falla es que en el recinto del Senado, que no queda en el edificio nuevo, que fue donde sí sonaron las alarmas y la gente procedió a evacuar, en el recinto, en la plenaria del Senado, la primera falla que detectamos con todo esto es que no hay una alarma ni auditiva ni visual. Habíamos más de 54 senadores, más asesores y personal de allí. Ninguno advertimos que estuviera temblando. Tanto fue que media hora después fue que nos enteramos. No hubo ningún tipo de alarma. Cuando llegan algunos senadores a solicitar que evacuemos, pues yo debo proceder conforme a los protocolos y conforme a la ley. Otros senadores dicen que ya pasó el temblor, entonces que sí continuemos. Es cuando hay una senadora solicita que en una proposición que se evacúe. Sí. Entonces, ahí otro senador inmediatamente dice que no se puede presentar esa proposición, que lo que procede es someter a votación, levantar la sesión, y eso fue lo que se sometió a votación, levantar la sesión. Senador, realmente queremos entender lo que pasó, porque es muy difícil pues justificar la forma como se procedió en esa sesión de ayer en el Senado de la República. Usted nos dice que se sometió a votación porque ya habían transcurrido 30 minutos desde el momento en el que ocurre el temblor, el sismo. Se somete a votación la levantada de la sesión, no la evacuación, sino en el audio ahí escuchamos que lo que estaban votando era la evacuación, y ahí usted pudo escucharlo además, senador, también. el documento y en pantalla decía
decía proposición de evacuación. Sí, y por eso sí, pero usted nos ahí dice que también siguieron... escuchen el audio del senador Antonio Correa, que él corrige y dice que lo que procede es levantar la sesión, y eso es lo que se votó, y una vez se votó se aclaró que era la Bueno, pues lo levantada de la aclararon, sesión. pero lo votaron como una evacuación, Sí. porque es lo que dice Bueno, la pantalla del tablero de la votación. Pero más allá de eso, Sí. usted dice que siguieron el protocolo. ¿En qué protocolo del Congreso dice que tienen que someter, que alguien tiene que presentar una proposición para que puedan evacuar pues el Capitolio? Es que una cosa es la discusión de si ya había pasado mucho tiempo, de si ameritaba o no, y eso no tendrían que determinarlo los políticos a través de una proposición, sino quienes se encargan de todos los temas Por eso, de emergencias en el Capitolio. Vuelvo y repito, la discusión ya se aparta de la evacuación y se somete, y la discusión se centra en si se levanta o no la sesión, habiendo pasado ya y con la información de que el personal del edificio nuevo estaba retornando a sus oficinas. Entonces, si ya estaban retornando, pues no tenía razón de ser que nosotros levantáramos la sesión. Por eso se somete y se corrige, que se somete a discusión la levantada de la sesión, y eso fue lo que se votó. Entonces ahí tanto estaba todo en calma, en orden, que pues ahí la mayoría de senadores quisieron continuar la sesión, y eso es lo que se procede, como lo ordena la ley quinta, someter a discusión, a votación, lo que propongan los senadores. Pues, vicepresidente, permítame unos momentos en la línea porque vamos a saludar también a la senadora Isabel Zuleta, ella es del Pacto Histórico. Muy buenos días. Y ya escuchamos, por supuesto, la versión del vicepresidente del Senado, Manuel Virgües. Pero, senadora, a consideración suya, ¿se siguieron los protocolos de evacuación en el Congreso o no? Buenos días, muchas gracias por el espacio. No, es que ni siquiera conocemos los protocolos. O sea, nosotros sabemos que hay que evacuar. Yo estaba en el baño en ese momento, cuando se dio el temblor. Yo no me enteré, no me sonó la alarma, no sonó ninguna alarma en ese espacio en el que yo estaba, pero cuando entro tampoco. Lo que debía haber ocurrido es que quien estuviese presidiendo inmediatamente se entera, debe ordenar la evacuación y avisarnos, pero es que seguía como si nada hubiera pasado. La senadora Esmeralda fue la que dijo, por favor, evacuemos, no más intervenciones, evacuemos. Ella no hizo una proposición. Eso no es verdad. La proposición fue la que el senador Virgües, quien estaba presidiendo, dijo, es que es mediante proposición. Y yo dije, no, pues ahora nos va a tocar escribir entonces un documento. El senador que corrige y dice, no se necesita documento, esto es verbal. Entonces votemos ya. Y yo dije, pero es que es un absurdo, yo no puedo votar una evacuación. Y ahí fue donde dejé mi constancia. Queda claro que no hay protocolo. Nadie de la administración fue a decirnos, a orientarnos, venga, salgan. Eso sí ha sucedido en otras ocasiones. En otras ocasiones nos han ido a orientar, nos dicen en dónde nos ubicamos. Yo he sido de las más nerviosas porque cada que hay un temblor yo solo pienso en Hidroituango y en la tragedia de mi pueblo y en lo que nos ha sucedido al saber que después de 5 en la escala de Ritter, pues sabemos que esa represa se nos puede venir abajo. Por eso soy de las más nerviosas y me quedo ahí quieta y me tienen que mover los escoltas. Mi equipo sabe que me pongo muy mal porque me asusto muchísimo con los temblores. Pero yo también vi el video en el que el senador Meisel le estaba hablando en ese momento, estaba en una intervención cuando tembló, él también le dio susto. Y la pregunta que nosotros nos hicimos es ¿por qué nadie nos dice desde la presidencia, evacúen todos? Porque es que todos tenemos que reaccionar de manera colectiva y proteger la vida, porque pues es una infraestructura antigua, es una estructura que puede caerse algún pedazo. Recordemos la vez pasada que en la plenaria de Cámara se le cayó un pedazo a una zona del espacio de la plenaria y pudo haber herido a un congresista. Yo creo que esto es muy serio y creo que no se trató con la suficiente seriedad que corresponde. Todos los edificios de al lado evacuaron, menos nosotros seguimos allá hablando. Yo llamé a mi equipo y habían evacuado. Sí, senador Virgües, digamos que esto parece todavía más difícil de creer porque el Congreso es donde, bueno, se expiden las normas para incluso hacer las leyes que permiten fijar los protocolos para saber qué hacer en caso de pero Juan Diego, emergencias. imagínese, o sea, esa ya es la enfermedad del Congreso, el tener que tramitar todo con una proposición, hasta las cosas que son de sentido común. Es decir, lo que usted dice es que allí en el Congreso no existe ni siquiera un protocolo
ni nadie sabe qué hacer. ¿No es absurdo? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Allá no sonó alarma, repito, estamos en un recinto, nadie se percata de movimiento. Yo en el edificio donde yo vivo, cuando hay temblor, suena la alarma, inmediatamente salimos. Esa es digamos, el informe oficial. Yo no puedo que porque llega una persona y que evacuemos, inmediatamente levantar la sesión. Yo tengo que esperar que haya una alarma oficial. Pues nadie sintió, si la alarma es colectiva y todo el mundo está temblando, salgamos, pues el sentido común nos dice salgamos, pero es que nadie, pasó media hora, es que ubiquemos sí, en el pero contexto, vicepresidente, es que usted nos está comentando, y reconocemos que no sonó ninguna alarma, pero no hay ninguna alarma permítame visual, interrumpirlo. ni de sirena para poder evacuar. Entonces, otros senadores dicen sigan. Yo lo que tengo que hacer dirigiendo es someter a consideración lo que están proponiendo los senadores porque no hay en ese momento pero no hay vicepresidente, movimiento, no hay permítame nada. interrumpirlo porque usted ayer me mencionaba lo mismo y es que no sonó la alarma, sin embargo, dos cosas. Vimos también un video del senador Carlos Meisel justamente en el momento del temblor en el que sí se dan cuenta ustedes que estaba temblando. No, señor. Pero, vicepresidente. Ahí no, cuando él estaba hablando ya había pasado, repito, ya había pasado el temblor hace 25 minutos. No, cuando él se asusta porque vicepresidente, dicen ahí. entre la intervención del senador Carlos Meisel y la proposición habían pasado 30 minutos, usted lo dice. La proposición del senador Carlos Meisel fue a pocos minutos del temblor, si no era que cuando estaba temblando. Pero yo realmente quería preguntarle, usted nos menciona que no sonaron las alarmas, pero usted como vicepresidente y miembro de la mesa directiva no debía precisamente garantizar que esos protocolos funcionen adecuadamente y que funcionaran las alarmas, porque es que usted hace parte de la mesa directiva. Sí, exacto, en eso pues nosotros tenemos una función ahí, mi función es dirigir la plenaria. Hay una dirección administrativa que es la que se encarga de todos esos asuntos logísticos. Esa no es mi función, eso es función de la dirección administrativa. Entienda que yo estoy presidiendo y en ese momento ya pasó el temblor. Cuando el senador me dice habla, él se llena así, pues, obvio, su nido natural, como la senadora Zuleta, respetable. Y hay otros senadores que no, dicen que continuemos, entonces yo tengo que someter, ya había pasado, me dicen, ya están retornando los del edificio nuevo, entonces lo que ahí querían era suspender la plenaria y eso es lo que se somete a votación, suspender la plenaria y efectivamente no se suspendió y se continuó. Entonces eso es lo que ocurrió. En efecto no hay un protocolo, eso sí ya es responsabilidad de la dirección administrativa, lo que corresponda ya hacer los protocolos y que esté una alarma, una sirena, que queda clarísimo. Una alarma visual y uno inmediatamente sale. Queda clarísimo. Allá donde se hacen las leyes, no cumplen la ley. Es que, senadora, ¿a usted no le parece que hay que más bien a veces reconocer cuando uno se equivoca y que usted, que estaba presidiendo esa sesión, tal vez sí le dio un manejo que no era el adecuado y que ni siquiera, yo sé que usted tiene que someter a votación lo que digan los congresistas, pero es que esto no tiene ni pies ni cabeza, no se debió a someter a consideración una proposición. Además, la periodista con la que usted está hablando, Laura Daniela, cubre el Congreso, ella estaba viendo la sesión, ella vio el momento de la intervención y tiene los tiempos claros. Ella sintió el temblor, pregúntele pero si ella sintió estaba el temblor. viendo la transmisión, senador. Pero por eso, si alguien da la alarma de los que estamos en el recinto. Pero, senador, insisto, usted mínimo, no puede decir que la excusa es que no funcionaba la alarma, porque usted como miembro de la mesa directiva debe garantizar que funcione todo al interior del recinto de la plenaria del Senado. Ya había pasado media hora cuando nos informan, ya había pasado media hora, si es en el momento mismo de la alarma, pues inmediatamente el sentido como nos dice. ¿Cuánto duraron Laura Daniela debatiendo sobre si debían evacuar o no? Además de eso, es que, Marcela, desde la intervención del senador Carlos Meisel, que es que se entiende que estaba temblando en ese momento, mire, discúlpeme, senador. No, pero es que hay que decir la verdad. Eran las 11:53 de la mañana. Pasado el temblor, ya había pasado y a partir de eso hay intervención de la senadora Esmeralda Hernández, hay intervención de la senadora Carolina Corcho, intervención de alrededor de 4 senadores que pidieron que se diera la evacuación. Exacto, entonces si yo evacúo, entonces el titular hubiera sido hoy: los congresistas perezosos no quieren trabajar, levantar una sesión al mínimo temblor. Esa iba a ser el titular. No, pero yo tengo que actuar porque no hay... Cuando habla es que usted no puede actuar según lo que la gente vaya a decir o no vaya a decir. Tiene que actuar según la responsabilidad del cargo que usted está ocupando, senador. Como 60, 70 personas que no sentimos el temblor, ¿qué hacemos? Si no sentimos nada allí. Pero, vicepresidente, le pregunto, ¿usted es consciente que pudieron terminar en un tema legal porque usted estaba presidiendo la plenaria, hasta tal vez en una investigación disciplinaria por no ordenar la evacuación si es que alguien salía lesionado, o incluso
Esas son ya hipótesis y consecuencias seguramente yo estaré respondiendo, pero es que en ese momento ya había pasado y ya me han informado que estaban retornando al edificio. Entiendan eso, por favor. Y yo tengo ahí estoy sentado y recibo información que ya están retornando, que unos están saliendo, que otros senadores que continuemos, otros que levantemos la sesión. Entonces, por favor, coloquemos en el lugar. Yo tengo toda esa información allí y yo también tengo que responder, porque hay otros senadores que dicen que continúen. La mayoría querían continuar y ahí es que evidenciaba en la votación. Unas senadoras querían que se levantara la sesión. Ya había pasado, es que ya había pasado el temblor. Cuando el senador me dice hasta estaba hablando, ya había pasado. Y el error, si queremos tener un culpable, sí. No hay un protocolo serio allá en el Congreso donde haya una alarma. Fíjese los dos congresistas que me está escribiendo una persona que tiene por qué saberlo. Díganle, por favor, a los congresistas que sí hay protocolos de evacuación en el Senado. Yo pertenezco a la Brigada Médica y de Emergencia. Eso es totalmente falso. Los demás edificios evacuamos. Cordialmente. Bueno, porque allá sonaron y todo, pero es que en el recinto no sonó. Es que habíamos 70 personas y nadie advirtió. No sonó ninguna alarma, ni visual, ni de sirena. Entonces, no habían luces o una sirena, nadie que estaba ahí, sentimos nada. Entonces, o sea, ¿qué podemos hacer? Senadora Zuleta, quiero hacerle una pregunta y es que hay muchos congresistas que hay que decirlo son muy juiciosos y no quisieron evacuar precisamente por temor a que los congresistas no volvieran al recinto a sesionar y a trabajar. Quiero preguntarle su opinión al respecto porque el Congreso está tan desprestigiado que incluso hay muchos que pidieron no hacer la evacuación para que no se detuviera en ese momento el trabajo y la sesión plenaria. Pues a ver, lo que pasa es que debió alguien entrar de esa brigada, de esos equipos que hay en el Congreso, debieron entrar y decirnos y orientar, no solo para que evacuemos, sino para que regresemos cuando ya haya pasado el peligro, pero que alguien oriente. El problema es que nadie entró a orientar. Entonces, yo sí le doy la responsabilidad a quien estaba presidiendo en ese momento, porque sí es muy difícil que uno en medio de la confusión, quien está presidiendo, no sea responsable con los que estamos allí y además con los trabajadores. ¿Por qué? Una cosa somos los senadores, pudimos haber salido, si sentimos o no, pero es que los trabajadores se tenían que quedar ahí con nosotros. O sea, obligar a las personas del servicio, obligar a las otras que se queden ahí porque él no da la orden de evacuación. ¿Por qué no le cree a la gente que le dijo que estaba temblando? Si él no lo sintió, ¿por qué no le cree a los demás? Y esa manera de abordar los problemas es siempre en el Congreso. Me interrumpe cada vez que yo hablo o que hago o que quiero plantear algún tema, se nos interrumpe. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? No solamente hay un tema de responsabilidad, si se van a ir, no, pero primero es la seguridad, sino que allá no llegó nadie a decirnos, no solo la alarma, y quien estaba presidiendo debía creerle a los que estaban diciendo que estaba temblando, pues por prevención, por cuidar nuestra vida, la integridad física. Entonces, si hay un protocolo, pues entonces la mesa directiva es la primera que lo tiene que cumplir y decir evacuemos, pero entonces, porque de pronto no vuelvan algunos, los que estamos ahí siempre, vamos a estar, los que somos juiciosos vamos a estar, vamos a salir y vamos a retornar. Pero esa idea de que de pronto se iban, entonces por eso no se dio la orden de evacuación, pues imagínense el riesgo en el que estamos en el Congreso. Pero además porque hay que precisarle al senador Virgües que lo que él está diciendo no es cierto, porque en la transmisión el senador Carlos Meisel dice a las 11:53 de la mañana que estaba temblando. Podría haber sido alguna réplica, porque según el Servicio Geológico, el sismo fue a las 11:45. Habían pasado 8 minutos, senador, no 30. Le agradecemos a usted por atendernos, también a la senadora Isabel Zuleta, y ojalá que puedan revisar mejor los protocolos de evacuación por la seguridad de todos los que trabajan en el Congreso de la República. Ya volvemos.